saludándoles en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección Respondiendo por Biblia. Y en este Respondiendo por Biblia, como se dice en buen chileno, quiero matar dos pájaros de un tiro. Quiero hablar del milenio, pero en base a responder qué es el milenio, que se pueda entender los tiempos diferentes de resurrección. Entonces, en Respondiendo por Biblia, ¿qué es el milenio? Vamos a la Biblia. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 hasta el versículo 10. Búsquelo. Mientras lo busca, una de las doctrinas más atacadas en este tiempo, junto con el arrebatamiento de la iglesia, es la doctrina del milenio. ¿Son doctrinas principales de salvación? Por supuesto que no. Pero son importantes de entender para el pueblo de Dios a fin de no estar confundidos. Hay quienes se denominan amilenialistas y dicen que el milenio no es real, que no existe y que todo el tiempo de la iglesia, que ya son entrando plenamente a 21 siglos de historia, equivale al milenio. En Apocalipsis es meramente un lenguaje simbólico. ¿Será tan así? Veámoslo por favor y leamos. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 10, dice así la palabra del Señor. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese que parto con lo siguiente. Si dijésemos que el milenio no son 1000 años literales, tenemos que entender entonces que la semana 70 de Daniel, que equivale al tiempo tribulacionista, los 7 años finales del sistema que conocemos, tampoco son
un tiempo literal. Yuhu. Sin embargo, a la luz de la Biblia, no hay quien pueda negar que son 7 años literales en lo humano. Y es tan sencillo de entender. El ministerio del maestro fueron aproximadamente 3 años y medio. Y fueron 3 años y medio humanos. Y el anticristo va a tener el doble de tiempo. 3 años y medio de aparente paz y 3 años y medio de terrible persecución sobre los creyentes de aquel tiempo. Cuando hablamos de milenio, debemos entender, si es que enfocamos la Biblia desde un aspecto dispensacional, que es la última de las grandes 7 dispensaciones. ¿Sabe cuál es el problema? Que ha surgido un movimiento reformado, que yo le llamo retorcido, que está negando lo que por siglos se ha aceptado y acusan que son doctrinas nuevas que vienen con John Nelson Darby, un teólogo del fin del siglo XVIII para XIX. Y acusan que de ahí viene la doctrina del milenio, la doctrina del arrebatamiento, rapto y etcétera, etcétera. Pero cuando estudiamos un poquito más la historia de la iglesia, la historia de los padres de la iglesia, los discípulos apostólicos, nos damos cuenta que estas doctrinas para la iglesia, al menos del primer y segundo siglo, hasta antes de que Constantino apareciera en la escena, no era tema. Lo daban por hecho, que existía un arrebatamiento y que el Apocalipsis en muchos aspectos presenta situaciones literales. El asunto es que muchos ven el Apocalipsis como un libro preterista, y aquí estoy entrando en materias un poquito complejas, pero las voy a dejar muy claras. Voy a entrar en el área de la escatología, que en teología es el estudio del fin de los tiempos. El Apocalipsis, o el libro de Revelación, hay que entenderlo desde al menos 4 aspectos. Muchos dicen, no, es un libro preterista. Todo fue cumplido. Y es un libro netamente de lenguaje espiritual, simbólico. Ojo, el Apocalipsis es un libro preterista, porque la historia confirma hechos que ya ocurrieron. Pero como es un libro de escatología de tinte profético, tiene un futuro doble cumplimiento. Entonces, al mismo tiempo, es un libro futurista. Es un libro de lenguaje simbólico y también de lenguaje literal. Entonces, entran en juego varias cosas acá. Las 7 grandes dispensaciones, conforme a Biblia, que también la Biblia respalda pactos, pero las 7 grandes dispensaciones son la inocencia, la conciencia, escuche bien, inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia, que es todo el tiempo de la iglesia y hasta aproximadamente la mitad del periodo tribulacionista y finalmente milenio. Ahora, los que no quieren verlo de ese aspecto, véanlo a través de los pactos. El pacto edénico, el pacto adánico, el pacto abrámico, el pacto sinaítico, el pacto davídico, el pacto con David. Llevan 5 pactos, ¿se fija? Y podemos resumirlo con viejo y nuevo pacto, 7 pactos. Obviamente el pacto absoluto es el pacto en la sangre de Cristo. El pacto de la gracia y salvación. Fuera que lo viésemos por el lado de los pactos o las dispensaciones, la Biblia sí confirma un milenio. Y como digo, si aceptamos que son 7 años finales, en cuanto al sistema como lo conocemos, llamado tiempo tribulacionista, también tenemos que aceptar que van a ser 1000 años literales. ¿Qué es el milenio? Es el tiempo que se denomina la era de oro o la edad dorada. Dentro de las dispensaciones es la última de las 7 grandes dispensaciones. Cada dispensación ha tenido un tiempo de prueba,
si usted observa todo lo que hemos leído, la gran prueba es que el ser humano, sin la necesidad de un tentador, cede a la tentación. Sin la necesidad que uno que lo obliga a pecar, el ser humano peca de igual manera. En el milenio se terminan de cumplir grandes promesas pendientes para Israel. Y en el milenio Dios va a demostrar cómo habría sido la vida sin que Satanás apareciera en la escena. Y se va a confirmar algo que la Biblia dice, que fue la causa del diluvio, Génesis 6:5, y que presenta lo peor del corazón humano conforme a Jeremías 17:9. Los pensamientos del hombre siempre tienden al mal, lo cual provocó la depravación previo al diluvio y fue causa del diluvio. Y Jeremías nos enseña que venimos con un corazón retorcido, inflamado, depravado. En el milenio, Dios va a dar la última posibilidad para aquella generación que esté para ese tiempo. Escúcheme bien. A veces se piensa que la iglesia se arrebataba y se acaba la historia. Por favor, no es así. El libro de Apocalipsis enseña, hay tres posturas, antes, durante y después de la tribulación. Soy un hombre de Dios que hasta el final de mis días, y no es ser obstinado, pero para mí la Biblia es clara, me da luces que existe un arrebatamiento pre-tribulacionista. Y es más, la Biblia enseña que la iglesia es la pausa profética de Dios, y el reloj profético es Israel. Dios termina su trato con la iglesia, continúa al menos los primeros 3 años y medio de la tribulación, permitiendo salvación al mundo de los gentiles a través de los 144,000 sellados. Apocalipsis 7 lo enseña. Extiende su mensaje a través de 2 testigos, Apocalipsis 11, principalmente al mundo judío para que se vuelvan a él, porque después el trato es hacia el mundo judío, pero también usa ángeles, ya a partir de Apocalipsis 10, ángeles que llevan el mensaje eterno, para que nadie diga que no tuvo esperanza. Hoy por hoy en el mundo hay prácticamente 8.000 millones de personas, 8 billones de personas. Se especula que para el tiempo tribulacionista probablemente haya 10.000 o 9.000 millones de personas. El asunto es que después de este terrible periodo, al menos una tercera parte de los habitantes de aquel tiempo van a estar vivos, fuera de todos los que se van en el arrebatamiento, que también son algunos milloncitos, o seremos algunos milloncitos. Entonces hagamos un cálculo. La tercera parte de 9.000 millones, al menos después del periodo de la tribulación, los 7 años, van a quedar por lo menos 3.000 millones de personas. Haga ese cálculo. Ahora, para el periodo de los 1.000 años que se activa después del retorno visible de Cristo, el retorno visible de Cristo con la iglesia. Apocalipsis 19. Dios, lo primero que va a hacer en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo, que viene como Rey de Reyes, Señor de Señores y Dios de Dioses, es prender al anticristo, es prender al falso profeta, y el primero que inaugura el lago de fuego, que es la condenación final, que no necesariamente es el infierno, es una zona peor, es el anticristo y le sigue el falso profeta. Pero para que el milenio se active como tal, el que va a ser atado por ese periodo de 1.000 años es Satanás. Y eso es lo que hemos leído. Ahora, hay algo bien interesante aquí. La Tercera Guerra Mundial se lleva a cabo durante el periodo
de la tribulación. Por eso tantas muertes también, aparte de las plagas y todos los juicios que se desencadenan. Al menos en 3 tipos de juicio y en secuencia. 7 sellos rotos, 7 trompetas, 7 copas de la ira. Que hay teólogos eminentes y eruditos bíblicos que dicen que son los mismos juicios vistos desde 3 perspectivas, pero aumentando en potencia cada uno de ellos. Pero el asunto en cuestión es que va a quedar gente viva para ese periodo. Pero ahora la iglesia que vuelve con Cristo con cuerpos glorificados van a ser parte en este proceso. Entonces no se olvide que estamos viendo que Dios va a enviar a un ángel para que encadene a Satanás por 1000 años en el abismo. Y mire lo que va a pasar. Durante ese periodo igual va a haber pecado, porque Cristo va a reinar con vara de hierro. Ahora, hágase una pregunta. ¿Quiénes van a ser los que van a ministrar la adoración de año en año hacia Jerusalén, que va a ser la capital mundial, y Cristo gobernando como el rey, no solo del universo, sino que el rey de la tierra? La iglesia. Van a haber hombres de Dios que Dios va a determinar para estos trabajos. Ahora, habla, y pongamos atención a partir del versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes? Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pausa. La iglesia, algunos dicen que sí. El contexto bíblico nos enseña que hay 2 capítulos, 2 y 3, que nos muestra el tiempo de la iglesia. El capítulo 4 de Apocalipsis comienza con una visión de Juan del arrebatamiento, y de ahí en más no se nombra más la iglesia, por lo cual hay sustento para entender que la iglesia es arrebatada antes para que se active este tiempo de 7 años. Al final de estos 7 años desciende Cristo con la iglesia e inaugura el milenio, los 1000 años literales, atando a Satanás en el abismo. Va a quedar una tercera parte de la población mundial viva, y Dios le va a permitir experimentar en ese periodo lo que habría sido la vida sin que Satanás apareciera. Igual el ser humano se habría corrompido. Es extraordinario esto. Pero al final del periodo vamos a ver que es desatado y vuelve a engañar a las naciones y las levanta contra Cristo. Y ahí aparece lo que se llama la Cuarta Guerra Mundial. Es extraordinario. Pero mire, quiero centrarme en esto. Los salvos en el periodo tribulacionista, principalmente gentiles que rechazaron la marca y prefirieron la decapitación, y obviamente judíos salvos también en ese tiempo, judíos que fueron muertos también en ese tiempo, los muertos en el periodo tribulacionista que fueron fieles a Cristo van a ser parte de la primera resurrección. Y aquí respondo inmediatamente la segunda pregunta. ¿Es que acaso la Biblia muestra que todos resucitaremos al mismo tiempo? Jamás ha dicho eso la Biblia. Daniel 12, que es equivalente a Apocalipsis 12 en adelante, ya enseña tiempos diferentes de resurrección para resultados diferentes. Va a haber un grupo que va a ser resucitado para gloria y otro grupo diferente que va a ser resucitado a posterior para condenación. Entonces tenemos la primera resurrección, la segunda resurrección, y tenemos la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Es la condenación final. Por eso el Apocalipsis 20
desde el versículo 11 al versículo 15, después nos muestra qué es la muerte segunda. La muerte segunda va a ser el juicio entre el gran trono blanco de todos los que van a condenación. La segunda resurrección, por ende, es la resurrección de los que van a condenación. Pero la primera resurrección comenzó con Cristo resucitando de entre los muertos. Después, Cristo dio evidencia con las primicias que resucitó en aquel tiempo. Pero la iglesia, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Son los que después de Cristo tienen el privilegio de ser resucitados para inaugurar el tiempo de la primera resurrección. Pero también Pablo enseña y dice que los vivos de aquel tiempo del arrebatamiento, los que estén vivos no sufrirán muerte, sino que serán transformados. Pasan de esta vida humana como la vemos ahora al cuerpo glorificado sin experimentar la muerte. Pero los muertos en Cristo son los que inauguran el tiempo de la primera resurrección. Después, para inaugurar el milenio, resucitan todos los que murieron en el tiempo tribulacionista. Pero al mismo tiempo resucitan todos los santos del Antiguo Testamento. Todos los santos del Antiguo Testamento. Todos los hombres de Dios. Y ahí ya estamos netamente en el contexto judío. Entonces en el milenio van a haber gobernantes, los que están destinados a los 12 tronos, gobernantes judíos que Cristo va a usar para que le apoyen en su gestión como el rey aquí en la tierra. Pero también va a haber iglesia que va a ministrar para las naciones que quedaron vivas para el tiempo del milenio, que van a ser gente de carne y hueso como usted y yo ahora, pero con la ventaja que Dios les va a permitir experimentar, vivir prácticamente como fue previo al diluvio, casi 1000 años literales, para que entiendan cómo habría sido la vida sin que Satanás apareciese en la escena. Parece ciencia ficción, pero esto la supera, porque esto es Biblia. Esto es Biblia. Y si alguien considera que estoy equivocado, que me demuestre lo contrario. Hasta antes del diluvio la gente vivía casi 1000 años. Dice la Biblia que Adán murió con 930 años. Génesis 5:5. Pero habla de un descendiente de él que se llamó Matusalén, que vivió 969 años, literales. Y aunque sea bajo el contexto del calendario lunar, que habla la Biblia de 360 días y no 365, igual hay mucho mérito. Gente viviendo 500, 600, 700, 800 y más de 900 años. Eso se va a repetir en el tiempo del milenio. Por eso, el que tenga 100 años va a ser considerado un niño. Y es posible esto, por supuesto, porque las profecías del Antiguo Testamento lo dicen. Isaías capítulo 61 en adelante lo comienza a hablar, pero fuertemente, estúdielo en casa. Isaías capítulo 65, Isaías capítulo 66, al cierre del libro de Isaías. Ahí es donde el niño jugará con la serpiente. El león, el lobo y la oveja no tendrán problema en cohabitar juntos. Los animales carnívoros volverán a comer pasto. Este es un proceso de restauración de las cosas, en donde mucho de esto que vemos ahora va a dejar de ser. Y el Señor va a permitir poder que la vida sea similar hasta antes del diluvio. Se terminan de cumplir promesas sobre Israel que están pendientes. El mundo va a gozar de la vida, escúcheme, no sin pecado, pero sin el tentador, porque el pecado está inherente al corazón del hombre. ¿Me está entendiendo? Bien, entonces, la primera resurrección comenzó con Cristo resucitando
los resucitados de la iglesia en el momento del arrebatamiento, resucitarán todos los que fueron fieles y prefirieron ser decapitados y no marcados en el periodo tribulacionista, y también los santos del Antiguo Testamento, todos entran en esta primera resurrección para poder dar comienzo a los 1000 años. Y la gente que haya quedado viva en el paso del proceso tribulacionista y las gentes que nazcan en el tiempo del milenio, Cristo les va a permitir vivir casi 1000 años. Pero va a haber un segundo grupo de gente que están para condenación, que solo al final de este periodo, después lea 20:11 en adelante de Apocalipsis, se da cuenta que ahí, solo ahí, después de este proceso, viene el juicio final. Pero eso es para los condenados. Ahora bien, ponga mucha atención aquí. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Mire, la gente que nazca en ese periodo y los que hayan quedado vivos después del periodo tribulacionista van a gozar de paz, de justicia, de equidad, van a tener trabajos dignos, casas dignas, todo, pero con un sistema muy diferente al corrompido actual. Va a ser bajo el gobierno de Cristo, como el rey del mundo. Por eso esa era la idea del trono de David. Y el máximo sucesor desde la carne, Cristo, el gran rey de paz. Pero aún así la gente disfrutando de salud, disfrutando de una buena economía, disfrutando la vida paradisíaca que rechazó Adán y Eva en el huerto, aún así va a haber pecado, porque Cristo va a regir con vara de hierro. Y el que peca, inmediatamente Cristo lo corta y se acaba. Eso es lo que plantea el cuadro profético y el libro de Apocalipsis. Pero aún así, como es el último tiempo de prueba, para que el hombre se dé cuenta que el problema siempre ha estado en él y que el diablo simplemente actúa como el que nos tienta, el que nos pone la carnada para que nosotros mordamos. En todo este proceso, o en casi todo este proceso, estuvo suelto, pero al final del proceso, estuvo atado, perdón, pero casi al final del proceso ahora es suelto. Y mire lo que va a ocurrir: sale a engañar las naciones. Aquí Gog y Magog ya es simbólico. Ya aquí la expresión Gog y Magog es simbólico. No así en lo que plantea la Biblia en el contexto de Apocalipsis 17 en adelante hasta el 19, donde sí hay una guerra fuerte, donde Cristo viene a salvar a Israel y a destruir al anticristo. Cuando Israel está a punto de ser destruida, viene a salvar a Israel Cristo y a destruir al anticristo. Sí, va a haber una tercera guerra mundial fuerte, donde mucha gente va a morir y muchos países van a ser despedazados. Es una guerra entre el hombre y Dios en su máxima potencia. Los ejércitos terrenales unidos al anticristo contra Dios y los ejércitos del cielo. Pero después del milenio, al final del periodo, viene la cuarta guerra mundial. Las naciones que recibieron el beneficio de vivir este periodo tan maravilloso, ahora se vuelcan nuevamente contra Cristo, y ya aquí los destruye. Obviamente no todas las naciones se van a ir en contra, o todos los seres humanos vivos en ese tiempo. La diferencia es que van a ser seres humanos de carne y hueso, que solamente Dios les va a permitir una vida prolongadísima como previo al diluvio. Con la diferencia es que los que tuvieron la resurrección, la primera resurrección, la iglesia, los creyentes genuinos que rindieron su vida en el tiempo tribulacionista, y los santos del Antiguo Testamento, vamos a tener cuerpos glorificados. Esa es la diferencia. En ese tiempo del milenio la gente se va a casar, van a tener hijos, van a llevar una vida similar a la de ahora, pero sin la corrupción del sistema
sociopolítico que conocemos, sino que Cristo reinando. Pero Cristo será inflexible. No van a existir las cárceles. Cristo, al que pecó deliberadamente, lo corta y punto. No hay término medio. Y no es que sea un dictador, sino que están viviendo la vida paradisíaca. Y no hay punto medio. El asunto es que aquí lo que estamos leyendo es que al final de este proceso es suelto Satanás para probar finalmente el corazón humano, para confirmar que Dios es un Dios de amor, que el engaño original del diablo, diciendo que Dios obligaba a la gente a creer o no creer, siempre fue una falacia, porque Dios, aún dándole lo mejor al ser humano igual falla. Y mire lo que pasa con el diablo. A fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, incontables gentes le van a seguir en este nefasto plan de derrocar a Cristo del gobierno. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Nuevamente Jerusalén va a ser sitiada, pero la Jerusalén nueva en Cristo va a querer ser sitiada. Y mire lo que va a pasar. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Se acabó. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Ojo, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y después de eso, cuando ya la Trinidad satánica, primero el anticristo, segundo el falso profeta y tercero el diablo, que inauguraron ese lugar, después de eso viene el juicio final. Conclusión, consejo, consigna. Conclusión. El milenio bíblicamente tiene pleno sustento. La Biblia enseña que serán 1000 años literales y enseña que será un proceso final de prueba para los seres humanos. Será un tiempo de restauración para que el hombre experimente lo que experimentaron Adán y Eva y para cumplir grandes promesas finales sobre Israel. Y aún así, la evidencia es que el ser humano se corrompe desde el corazón y el diablo es el tentador que solamente pone la carnada para que nosotros mordamos. Al final de todo esto vendrá el juicio, pero para los condenados. Consejo: la Biblia hay que estudiarla y entenderla en su contexto. El milenio, la Biblia enseña que es real y que lo disfrutaremos. Consigna y lema para el día de hoy: 1000 años con Cristo no será nada frente a la eternidad de gloria junto a Él. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavia cada uno de ustedes. Resucitan los huesos. Resucitan los huesos. Sé que solo tú